Dándole la bienvenida a los que se van conectando. Creo que no están todos todavía, pero bueno, vamos a iniciar, hermano. Gracias por la lectura bíblica y agradecemos al Señor este tiempo que siempre tenemos de acercamiento a Él. Hemos leído un pasaje muy hermoso del libro de Hechos. A mí ese pasaje siempre me toca, me impresiona en cuanto a lo que significa el llamado, el ministerio para nosotros, la alta responsabilidad que tenemos delante de nuestro Señor por la obra que Él ha puesto en nuestras manos y por las personas que Él nos ha encargado, ¿no? Porque vemos acá en el ejemplo de Pablo una gran preocupación por los creyentes y vemos un hombre que se entregó por completo, ¿no?, al servicio de la gente, y en ese sentido nos da el ejemplo. Él, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo, nos presenta ese ejemplo maravilloso de lo que debe ser un ministro de Dios, un siervo del Señor, humilde siempre en todo, dependiente del Espíritu Santo, un verdadero siervo que dice allí la palabra que aún trabajaba con sus propias manos para poder sustentarse y sustentar también a aquellos que le acompañaban. En ningún momento se movió por el dinero, por los recursos, sino que siempre dependió de la provisión de Dios, ¿no? Tanto en aquellos tiempos de sus viajes misioneros como en los tiempos de encarcelamiento, siempre estuvo dependiendo de la provisión de Dios y testifica, ¿no?, que tenía contentamiento a pesar de sus necesidades. Y aquí en este pasaje pues vemos su gran preocupación por la iglesia. Una vez que ya él no estuviera con ellos, era su gran preocupación de que vendrían personas que no tendrían el amor de Dios en sus corazones a querer manipular a los creyentes, a querer destruir la obra de Dios. Así que les encarga solemnemente a los ancianos ahí en la ciudad de Mileto para que ellos estuviesen alerta, estuviesen cuidadosos de el rebaño de la iglesia que Dios había puesto en sus manos, y que en todo dependieran siempre del amor y de la dirección del Espíritu Santo. Así que hoy que entramos a estudiar el libro de Hechos, que es un libro tan importante para nosotros como iglesia, vamos a pedirle al Señor que pueda bendecirnos a través de nuestra clase de hoy, nuestra clase introductoria, y luego ya vamos a tener la oportunidad en la próxima clase de ampliar un poco más. Y posteriormente vamos a estar con las exposiciones, vamos a profundizar aún más en el aspecto teológico de los evangelios y de este libro de los Hechos. Vamos entonces a compartir nuestra clase para hoy. Como les decía, estamos entonces concluyendo nuestra segunda unidad de estudios. Aquí hemos venido estudiando lo que es el género literario de estos libros, aunque no a profundidad. Recuerden que no tenemos suficiente tiempo para hacerlo, sino que
nos apoyamos entonces básicamente en nuestras lecturas para tener una ampliación en cuanto al estudio de este tema. Aquí me parece muy interesante esta imagen que nos da como una pequeña visión, vislumbre de lo que era la actividad de la iglesia en aquellos tiempos, ¿no? Cómo se reunían en diferentes lugares para el estudio de la palabra, para el testimonio, cuando los historiadores testifican, ¿no? De cómo era la dinámica de la iglesia, especialmente en cuanto al testimonio, no cesaban de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo libro de Hechos dice que no cesaban de predicar, de enseñar, ¿no? En el templo y por las casas, siempre ellos estaban en esa tarea que les había encomendado el Señor, ¿no? Así que a pesar de que eran perseguidos, férreamente perseguidos, ¿no? En aquel tiempo y aún martirizados, ellos tenían la valentía de compartir acerca de su preciosa fe. Y nos dejan ese ejemplo, hermanos, de tener ese interés, ¿no? Ser proactivos a la hora de compartir el Evangelio. Aprovechar cada oportunidad que se nos presente para compartir esa bendita palabra del Señor. Aún en los días actuales, sabiendo que los tiempos se acercan, los tiempos finales, y que el mundo cada vez necesita más de esa palabra poderosa que cambia y transforma, la palabra del Evangelio. Y estamos cada uno de nosotros en diferentes comunidades donde tenemos la oportunidad de hacer algo para la gloria de Dios, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados, sino siempre procurar ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? De los dones, del ministerio que el Señor nos ha encargado y de todos los recursos que Él nos ha provisto para que podamos hacer esa inmensa tarea que tenemos por delante. Así que vamos entonces a comenzar estudiando este precioso libro de Hechos, ¿no? Que muchas veces lo hemos leído y también lo hemos usado para nuestras predicaciones, ¿no? Nuestras enseñanzas. Lo bonito de este curso, hermanos, es que nos da herramientas útiles a la hora de nosotros estudiar esta sección de las Escrituras y también a la hora de predicarla, ¿no? Porque este curso nos acerca a esa parte del contexto, ¿no? Del trasfondo, de muchos elementos que a simple vista no se ven en la escritura, pero que al estudiar estas cosas ya nosotros las tenemos presentes y las consideramos entonces en el momento de interpretar los textos, en el momento de enseñar la palabra. Lo primero que vamos a ver entonces en nuestra clase de hoy es lo que es el género literario, ¿no? Hemos venido estudiando los evangelios y hemos dicho que el evangelio o los evangelios son un género literario especial, ¿no? Del Nuevo Testamento. Dentro de ese género literario especial de, de los evangelios, tenemos entonces otros aspectos literarios importantes que considerar, ¿no? Como por ejemplo eh, las figuras de dicción o figuras retóricas que tenemos allí, que son muchas, ¿no? Y especialmente en los evangelios tenemos lo que son las parábolas, ¿no? Que
Es una figura de dicción muy importante, ¿no? Y que el Señor usó con preeminencia para la enseñanza. Dice que no enseñaba sino era a través de estas historias, ¿no? Y a través de estas historias, él enseñaba las grandes verdades de Dios, ¿no? A las personas, a través de estas maravillosas historias. Recordemos que en una ocasión los sacerdotes, los judíos, enviaron alguaciles del templo para detener al Señor Jesús. Y estos volvieron con las manos vacías. Cuando les pidieron cuenta de por qué no le habían traído, expresaron su asombro, que venían maravillados, dijeron, nunca ningún hombre ha hablado así. Es decir, les había impactado tanto el mensaje de Jesús que se sintieron incapaces de atentar, de hacer algo contra él, porque el mensaje ciertamente les tocó. Entonces llegaron, me imagino aquellos hombres, ¿no? Que fueron a arrestar al Señor y al escucharle hablar y ver su gran sabiduría, todo lo que el Señor enseñaba, pues quedaron desarmados, ¿no? Y también que no había nada en sus enseñanzas que fuera posible contradecir o acusarlo de alguna falta, ¿no? Porque el Señor fue irreprensible, ¿no? En todas las cosas. Así que son secciones muy lindas, la historia del Señor Jesucristo que encontramos allí en los evangelios. En cuanto al libro de Hechos, para mirar, ¿no? Lo que es el género literario de este libro, hay varias posiciones, ¿no? Se piensa que el libro de Hechos es una monografía histórica, ¿no? Un documento dedicado exclusivamente a relatar la historia de los primeros cristianos. Y como, así como los evangelios tienen la influencia de los escritos de la época, como estuvimos viendo la semana pasada, así también el libro de Hechos tiene esa estructura o esa influencia de lo que eran los escritos greco-romanos que relataban la historia, ¿no? Así que una primera posición es que es una monografía histórica. Recordemos que Hechos comienza relatando la ascensión del Señor, la despedida del Señor de los discípulos, y luego continúa mencionando lo que eran los primeros cristianos o la primera iglesia, ¿no? En Jerusalén, cómo estaba conformada. Ese es el relato que aparece en el capítulo 1, lo que fue el encargo del Señor a los discípulos de la gran comisión, pero ya presentada de una manera diferente, ¿no? Acá no como en el Evangelio, sino ya acá presentada de una manera diferente. Y aparece allí Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo muy importante, ¿verdad? Que es la promesa del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les mandó, dice la palabra, que no se fueran de Jerusalén a cumplir esa tarea hasta tanto no viniese sobre ellos o no recibiesen la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que como sabemos fue el evento que sucedió en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Así que a partir de allí se relata la vida de los primeros cristianos, luego se va progresivamente desarrollando esta historia de los primeros cristianos con dos personajes principales, ¿no? El apóstol Pedro, que aparece desde el capítulo 1 hasta el versículo 8 como la figura prominente allí en Hechos, y luego desde el 9 con la conversión de Saulo, entonces comienza
a narrarse mayormente la vida de Pablo, los eventos relacionados con la vida de Pablo. En este sentido también se categoriza el libro de Hechos biografía, como biografía, pero mayormente como la biografía de Pablo, apóstol Pablo, que es el personaje eh, del cual se habla mayormente en el libro de Hechos, ¿no? Casi todo el libro trata sobre la figura de Pablo, su conversión, sus viajes misioneros, ¿verdad? Su eh, vida en relación a la iglesia, ¿verdad? Su relación con las comunidades, ese carácter apostólico, ¿no? Que le fue encomendado por el Señor para poder guiar a la iglesia entre los gentiles, entre las naciones. Entonces, se le categoriza como biografía. También se habla de que Hechos es una novela histórica, entendiendo que existen allí en Hechos diferentes relatos, por lo menos unos 86 relatos diferentes o narraciones de eventos diferentes aparecen allí en Hechos. Por lo tanto, se le categoriza como una novela histórica. Pero también se habla de que es una apología, ¿no? En este sentido, es una apología de la persona de Pablo, ¿no? Y se piensa que Lucas hubo una, dentro de sus principales finalidades al escribir el libro de Hechos, fue de apologizar sobre la figura de Pablo, que era tan cuestionada, tan censurada por los falsos maestros y malentendida por la iglesia, ¿no? Así que, así como el mismo Pablo en segunda a los Corintios apologiza, ¿no?, sobre su ministerio, así Lucas también se toma esta tarea de poder presentar la figura de Pablo como realmente era, ¿no? Y este capítulo que hemos leído, en cuanto a la despedida del apóstol Pablo de los ancianos en Mileto, sería una de esos pasajes centrales de esta apología, ¿no?, donde se muestra todas estas características tan esenciales en la figura de un líder cristiano, ¿no? Así que no se sabe exactamente en qué tiempo puede haber sido escrito este libro. Algunos lo fechan en una época temprana de la iglesia, otros en una época tardía, ¿no? Algunos entre el 60 y el 90, otros aún piensan, los que discuten acerca de la autoría, que piensan que realmente no fue directamente Lucas que le escribió, lo fechan en una época tardía como en el 110, del 110 eh, pasando ya al siglo segundo, ¿no? O sea, comenzando el siglo segundo, 110, 120. Entonces, sabemos, hermanos, que no hay consenso en muchos de estos detalles entre los eruditos, pero es importante más o menos tener una visión general, ¿no?, de estas cosas para nuestro ministerio. Entonces, monografía histórica, una biografía, una novela histórica o una apología. Los eruditos han encontrado rasgos de todos estos tipos de literatura de aquella época y la influencia de algunos escritos de aquella época, determinando así la razón que ellos aducen para clasificarlo cada uno en un tipo de estos que estamos mirando, ¿no? Esto solamente, hermanos, para
mirar en un sentido general, ¿no? El asunto. Tenemos entonces para examinar el género literario a la luz del título, ¿no? El título, recuerden cuando hablamos de los evangelios, dijimos que estos títulos no pertenecen al libro mismo, a los libros mismos, ¿no? No están en el contenido de los libros, sino que fueron títulos asignados. Entonces, en cuanto a hechos, tenemos un título Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles. Aunque no se mencionan todos los apóstoles, mayormente Pedro y Pablo, pero este es un título asignado en el siglo segundo. Ni siquiera es un título que se le dio en en los manuscritos antiguos, no aparece, solamente aparece el texto, sino que es un título dado posteriormente por los comentaristas bíblicos, ¿no? Y entre esos está Ireneo de León, que fue el primero que utilizó este título para este libro, Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que el libro más bien debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque están narrados pues los hechos precisamente del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿no? Las operaciones milagrosas del Espíritu Santo, la forma como el Espíritu Santo guió a la iglesia en el cometido de llevar el Evangelio, ¿verdad? Extender el Evangelio por todo el mundo. Recordemos que el escritor usa, usa mucho esas expresiones para escribirle, asignarle, ¿verdad? La determinación de los hechos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hablaba, cuando el Espíritu Santo lo guiaba, ¿no? Lo dirigía a algo, entonces el escritor siempre incluye esa expresión. Esto dijo el Espíritu, habló el Espíritu. Ellos tenían plena conciencia de que el Espíritu Santo actuaba en ellos y que era la persona que estaba detrás de los eventos, ¿no? Y no se atribuían la gloria por nada, sino que todo ello, lo que sucedía, sabían que era la intervención del Espíritu Santo, ¿no? En medio de ellos. Entonces, esta expresión que dio el título asignado por la tradición al libro de Hechos, praxeis, ¿no? Viene de praxis en el griego, que habla de hechos o acciones, ¿no? Y en la antigüedad había un género literario o un tipo de literatura que se le llamaba praxeis, en el sentido de que narraba los hechos, las acciones de algún héroe, una persona importante. Y por eso se ha pensado, se ha ubicado también este género literario de hechos relacionándolo en este género literario griego. En este caso hay algunos ejemplos, hay un documento o algunos documentos antiguos que narran las hazañas de Alejandro Magno y otros de Aníbal, ¿no? Grandes conquistadores. Entonces, se trata de relacionar el libro de Hechos poniéndolo al nivel de estos escritos antiguos. Más sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es completamente diferente a los escritos humanos, ¿no? Aunque tuvo que tener, la revelación tuvo que tener ese ropaje, ¿no? De la literatura y estar enmarcada en una terminología de la época y estar enmarcada, ¿no? En todo lo que era ese contexto cultural de aquella época del Nuevo Testamento. Sabemos que es el texto inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Tiene ese carácter dinámico que transforma vidas
y que, así como decía el apóstol Pablo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, es respirada por Dios, ¿no? El Theos Neusto que usa Pablo cuando escribe a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, proviene de Dios, ¿no? Es el aliento de Dios, es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros consideramos, los cristianos consideramos a todos estos textos como sagrados y a los cuales debemos, hermanos, un respeto especial en el sentido de que no se trata de libros comunes, sino que se trata de la bendita palabra de Dios y textos, documentos donde Dios permitió que se plasmara su revelación, ¿no? Él usó a estos hombres, grandes hombres de Dios, los usó para que pudieran expresar toda la verdad de Dios y registrar todos estos hechos con fidelidad, como lo hizo Lucas. Recordemos que Lucas investigó muy profundamente, de una manera muy dedicada, todas estas cosas. Recordemos cuáles fueron las fuentes, ¿no? De esa investigación. Personas que estaban vivas quizás todavía para la época en que se escribió el libro, de aquellos que habían conocido al Señor Jesús y que habían participado de muchos de estos eventos, por lo tanto podían contarlo de primera mano. También la tradición oral que conservaba la iglesia de parte de los apóstoles, tradición que les habían transmitido los apóstoles, y probablemente ya algunos escritos, algunos evangelios habían visto la luz, eh, y entonces de ahí pues el escritor del libro de Hechos recoge, ¿no? Muchos datos que, con los cuales él relaciona, ¿no? Sus narraciones. Entonces, consideramos, hermano, que la palabra de Dios tiene un, un nivel muy especial, ¿verdad? Para nosotros como cristianos. También es importante estudiar lo que es el libro de Hechos en relación al canon del Nuevo Testamento, ¿no? Su lugar en el canon del Nuevo Testamento, su relación con los evangelios y con las cartas, ¿no? Sabemos, hermanos, que está ubicado estratégicamente, es decir, su arreglo canónico, ¿no? Es estratégico porque es lógico y es precisamente la continuación, ¿verdad?, de la actividad de los apóstoles una vez que el Señor ascendió a los cielos y, y es precisamente la formación, ¿no?, progresiva de la iglesia, ¿no? En la medida en que el Evangelio iba siendo predicado, la iglesia se iba configurando como tal. En el capítulo 1 tenemos un grupo de creyentes, podría decirse incipiente, ¿no? Eran como 120 los reunidos en el aposento alto, ¿no? Pero a medida que se va predicando el Evangelio, entonces se van convirtiendo las multitudes y luego comienza a extenderse el Evangelio a través de todo el mundo conocido, especialmente bajo el ministerio de Pablo, ¿no? Así que es muy importante en relación a los evangelios, ¿no? Da continuidad a esa historia sobre la vida de Jesús y comienza precisamente el prólogo del libro de los Hechos, comienza relatando entonces el tiempo de la ascensión del Señor o la despedida del Señor de los discípulos, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en Hechos se recoge la doctrina apostólica, que es la doctrina de Jesús. Son las enseñanzas de Jesús
conservadas por los apóstoles y que ellos comenzaron a enseñar a la iglesia, ¿no? Porque el encargo del Señor Jesucristo fue que enseñaran ellos todas las cosas que Él les había enseñado. Así que ellos replicaron todas aquellas preciosas enseñanzas de Jesucristo, las replicaron y la explicaron, ¿no?, a la iglesia. Y entonces ahí comienza a formarse esa, o a configurarse, ¿no?, esa estructura doctrinal, ¿no?, que se recoge principalmente en las cartas. Así que Hechos está ahí bien ubicado estratégicamente y Hechos nos permite entonces comprender al mismo tiempo las cartas, ¿no? Las cartas apostólicas. Así que también es importante recordar que muchos eventos descritos en Hechos podrían haber ocurrido antes de la aparición de los evangelios, ¿no? Porque no hay consenso pues en la fecha en que fueron escritos estos documentos, así que siempre es necesario armonizar un escrito con otro, ¿no? Y tenerlo en perspectiva a la hora de estudiarlo. Así que allá los evangelios nos mencionan la vida de los apóstoles mayormente en relación a su discipulado, ¿no?, del Señor Jesús, la obediencia, ¿no?, a la persona de Jesús mientras el Señor anduvo con ellos, ¿no?, y lo que era la enseñanza del Señor para ellos, ¿no? Y aquí entonces, en el libro de los Hechos, ellos comienzan a ejercer cada uno el llamado que Dios les había dado, ¿no? Entonces, ya hemos dicho cómo Hechos concatena los relatos finales de la vida de Jesús con el inicio de la iglesia y también cómo Hechos es útil para armonizar, comprender las cartas y ubicarlas cronológicamente. Así que, hermanos, como sabemos, las cartas se fueron dando en la medida en que la iglesia se fue desarrollando, ¿no? Las cartas obedecen a el tratamiento que hacían los apóstoles de las problemáticas que sucedían, ¿no?, a su interés por edificar a la iglesia en la sana doctrina en relación a las falsas enseñanzas, ¿no?, que comenzaron a surgir. Entonces, así se fueron dando las cartas, ¿no?, tanto las de Pablo como las de Pedro, como las de Juan y las otras cartas llamadas universales, ¿no?, cartas generales. Se fueron dando en la medida en que se iban presentando los problemas. Así que Pablo, en la medida en que iba visitando lugares, iba realizando sus viajes misioneros, muchas veces recibía partes o noticias que le llegaban de situaciones en las iglesias, inmediatamente se tomaba la labor de escribir una carta, ¿no?, hacer una correspondencia y de esta manera entonces eh, tratar los problemas, ¿no?, que se iban presentando. Así que es sumamente importante esa relación que tienen los evangelios y las cartas. Gloria al Señor. Bueno, vamos avanzando, hermano. Y también es importante estudiar lo que es la finalidad o el propósito de hecho, ¿no? Todo libro en la Biblia tiene su finalidad o su propósito, ¿no? Así los evangelios, como las cartas, como este libro de
de hecho, ¿no? Estamos ahora mismo estudiando. Se piensa que la finalidad o propósito de Hechos sea primeramente didáctica, ¿no? Es decir, tiene el propósito de enseñar. Y esta finalidad se puede reconocer a, a la luz, ¿verdad? Se puede reconocer a la luz del prólogo, ¿no? Y el surgimiento de falsos evangelios y herejías. Entonces tenemos en el prólogo del libro de Hechos, tenemos el prólogo, que son los primeros eh, versículos del libro de Hechos, y vemos cómo Lucas expresa tanto en el Evangelio como en Hechos, ¿verdad? Este propósito, en este caso de hacer conocer o hacer saber a Teófilo, ¿verdad? Que es este personaje importante que se menciona, hacerle conocer todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, ¿no? Entonces vemos ahí en el capítulo 1, versículo 1, esa, la evidencia, ¿no? De esa finalidad didáctica, ¿no? Entonces, así, en el libro de Hechos se da esa continuidad, ¿no? A esa enseñanza sobre la vida de Jesús. Y tenemos también probablemente una finalidad o propósito apologético, ¿no? Apologética paulina, a la luz del tratamiento de la figura de Pablo. Vemos que es importante, ¿no? Cómo esa figura de Pablo se trata y se presenta allí en el libro de Hechos, ¿no? No se le exalta como uno de aquellos héroes, ¿no? De los escritos de las biografías antiguas, sino que se le presenta a Pablo como un siervo de Dios, como un hombre humilde, ¿verdad? Un hombre profundamente consagrado a Dios y que depende fundamentalmente de la dirección del Espíritu Santo para su ministerio, para su obra, ¿no? Así que ante las acusaciones que eran tan comunes, tan frecuentes hacia el apóstol Pablo, como nos lo da a entender la segunda carta a los Corintios, que aún lo tildaban de falso, ¿no? De ser un falso maestro. Y Pablo allí en segunda a los Corintios, pues se reivindica, ¿no? A través de sus enseñanzas, las exposiciones que hace, ¿no? Sobre su llamado, su actividad misionera, todo eso. Entonces, se entiende que este libro tiene una finalidad apologética, paulina, ¿no? En este caso. Y también puede verse como una exhortación a la perseverancia, ¿no? Porque en el trasfondo del libro de Hechos vemos la persecución, ¿no? La inmensa persecución que sufría la iglesia en aquellos tiempos. No solamente aparece en el libro de Hechos, sino también, como sabemos, en las cartas, ¿no? Vemos esa persecución, ese sufrimiento, ¿no? Manifiesto de los primeros cristianos. Así que este libro de Hechos puede ser un llamado a la perseverancia, ¿no? A la luz de todas esas persecuciones y ese sufrimiento es una exhortación a la perseverancia. Este sería el propósito por el cual se narra, ¿no? Todos estos eventos en el libro de Hechos sería con el propósito de animar a los creyentes en medio de las persecuciones y el sufrimiento. Gloria al Señor. Miren, hermanos, cuán importante entonces es
el libro de Hechos para nosotros, ¿no? Sumamente importante este escrito y según tengamos oportunidad, sigamos estudiando este precioso libro, sigamos analizándolo y sigamos usándolo, ¿verdad?, de modo preeminente en nuestra predicación, porque además de ser el marco histórico, ¿no?, del desarrollo de la iglesia en muchos aspectos, ¿no?, porque también es el desarrollo de la iglesia no solamente en doctrina, sino también en cuanto a las formas de liderazgo, ¿no? Ahí encontramos los principios para el liderazgo, principios bíblicos para el liderazgo, los encontramos en el libro de Hechos. Hoy cuando tenemos tantos problemas en relación a la naturaleza, ¿no?, del ministerio, porque se ha desvirtuado en gran manera lo que es el ministerio cristiano, tenemos que volver nosotros a estos escritos fundamentales, los evangelios, el libro de Hechos, las cartas apostólicas, para tener un fundamento adecuado, ¿no?, en nuestro ministerio hoy en día, ¿no?, y no dejarnos engañar por las manipulaciones que son tan frecuentes, ¿no?, en los días actuales. Entonces, allí tenemos el ejemplo de, en este libro, contenido tan hermoso, ¿no?, donde se nos presenta cómo se fue estableciendo la iglesia a través de la misión, ¿no? Y no una misión cualquiera, sino una misión abnegada, una misión sacrificial, una entrega aún de la propia vida para que el evangelio pudiera eh, pasar, ¿verdad?, a otras personas y llegar a nosotros, ¿no?, en los días actuales. Así que Hechos ciertamente nos anima a la perseverancia, ¿no? Nos presenta una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, una iglesia llena de dones, ¿verdad?, de ese poder del Espíritu Santo. Y tenemos entonces que recibir esa palabra de exhortación, de ánimo y atesorarla con nosotros. ¿Eh? Muy bien, mis amados hermanos. Entonces estamos estudiando lo que es el libro de Hechos. Volvemos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de nuestra clase de hoy, ¿no? Entonces estamos revisando lo que es el género literario a la luz de la literatura griega en general. Hemos visto que hay varias posiciones sobre lo que puede ser el género literario del libro de Hechos, ¿verdad? Puede ser una monografía histórica, una biografía, una novela histórica o una apología paulina en este caso, apología de la persona de Pablo. Tenemos entonces que el título Hechos de los Apóstoles no pertenece en sí, ¿no?, al libro como tal, sino que es un título asignado en el siglo segundo, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eso también es importante, que es un título asignado. Y aquí olvidé mencionarles que este término praxeis, ¿no?, que significa hechos o acciones, solo aparece una vez en el libro de Hechos. Eso es algo interesante. Solo aparece en el capítulo 19, versículo 18, y no se refiere exactamente a los hechos de los apóstoles, sino a los hechos de personas paganas, ¿no?, que practicaban la magia y en el caso de este versículo, habían venido con sus libros, sus artificios, ¿verdad?, a dar cuenta de su arrepentimiento, ¿no? Entonces,
es interesante que este título Hechos no aparece en el libro mismo, ¿no? Quizás no fue el objetivo, el propósito del autor, llamar Hechos de los Apóstoles, ¿no? A este libro, sino solamente su objetivo fue dar una descripción de todos los eventos que sucedieron a partir de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos algo también muy importante que les he dicho, que hay dos figuras prominentes en relación a la historia de Hechos, ¿no? La primera de ellas es la persona del apóstol Pedro, ¿verdad? Que hasta el capítulo 8 es el personaje principal que aparece allí en el escrito, ¿no? Recordemos que Pedro es considerado, ¿verdad?, el apóstol a los judíos, ¿no? Pueblo judío, con preeminencia, ¿no? Y luego, a partir de la conversión de Saulo, entonces tenemos el llamado de Saulo para predicar el evangelio en las naciones, ¿no? Así que tenemos entonces estos dos personajes, Pedro y Pablo, y son reconciliados entonces ellos en el propósito de llevar adelante la gran comisión, ¿verdad? La gran comisión. Así que podríamos decir que Pedro no solamente tuvo que ver con el apostolado a los judíos, ¿no? Sino que él se encargó también de predicar el evangelio a los gentiles, ¿no? Como se ve allí en la escritura. Recordemos que hubo una primera manifestación o conversión allí en Hechos capítulo 10 en la casa de Cornelio. Entonces ahí se comienza a abrir la predicación del evangelio a los gentiles, ¿no? A través de la conversión de este gentil, este personaje llamado Cornelio, ¿no? Así que es maravilloso lo que nos enseña entonces este libro de Hechos, ¿no? Avanzamos para este repaso, la importancia de Hechos en cuanto al canon del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo enlaza los evangelios con la historia de la iglesia, ¿no? Y luego posteriormente con las cartas. Entonces hay una relación allí a través de Hechos, de los evangelios y las cartas. En ese sentido hay que considerar el libro de Hechos como un escrito muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, todo escrito tiene siempre su finalidad o su propósito. Comprendemos el escrito siempre a través de la finalidad o el propósito del autor. Cuando estudiamos un libro de la Biblia, tratamos de reconocer o identificar qué propósito tenía el autor al escribirlo, ¿verdad? Y Hechos entonces nos habla claramente de algunos propósitos importantes. Quizá hay un propósito principal, ¿no? Histórico. En este caso, dice que Lucas escribió dos tratados o dos volúmenes, ¿no? A una persona, a un personaje llamado Teófilo, el excelentísimo Teófilo, ¿no? Y la palabra Teófilo, el nombre significa amado de Dios, ¿no? Teos y filos. Entonces, este era un personaje, era probablemente un nuevo creyente, no tenía mucho conocimiento de la palabra y Lucas se ocupa de eh, escribir especialmente para este personaje con el propósito de que él pueda crecer, pueda desarrollarse como creyente, ¿no? Así que hay una finalidad didáctica, ¿no? Que se ve allí en el prólogo y también que esa finalidad didáctica se nos presenta
en relación a que en la época habían surgido falsos evangelios y escritos que contenían herejías o doctrinas falsas. Así que Hechos es importante para darnos a entender, a conocer lo que era la doctrina de la iglesia, ¿no? El conocimiento que tenía la iglesia acerca de la persona de Jesús, sus enseñanzas y la manera como el Señor Jesucristo quería que se llevara adelante la extensión del Evangelio, ¿no? ¿De qué forma? Entonces tenemos también la apologética paulina a la luz del tratamiento de la figura de Pablo. ¿Verdad? El escritor probablemente tuvo en mente el eh, destacar, ¿no? Lo que fue la persona de Pablo, su significado para la iglesia, cómo Dios lo usó para la extensión del Evangelio en todo aquel mundo conocido, ¿no? Y también entonces la exhortación a la perseverancia, ¿no? Para que los creyentes pudieran estar afirmados en la doctrina que habían creído. Nos recuerden, allá en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? El partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, el libro de Hechos nos muestra esa perseverancia de la iglesia, es un llamado a la perseverancia. En resumen, es un libro sumamente hermoso e importante para nosotros los cristianos. No debemos en ningún momento dejarlo a un lado en nuestra experiencia, en nuestra práctica cristiana. Cuando hablamos de la importancia de la evangelización, ¿no? La importancia de la predicación, tenemos que remitirnos a Hechos y tomarlo como el modelo principal para nuestro ejercicio evangelístico, ¿no? Para nuestra misión también, compartir las buenas nuevas de salvación. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces ya a ir concluyendo la clase. Yo voy a hacerle llegar luego esta clase para que ustedes puedan volver a mirarla, repasar, ¿verdad? Es importante que podamos hacer ese repaso siempre de nuestras clases. Yo les hago llegar estos materiales. Voy a dejar de compartir. Entonces, recuerden, hermanos, ya estamos terminando nuestra segunda unidad de clase. Vamos a nuestra tercera unidad que habla sobre los aspectos teológicos de estos libros. Si no la más importante, esta parte del curso ciertamente es fundamental, ¿no? Es central, porque lo que es el aspecto teológico tiene que ver con la doctrina, ¿verdad? Tiene que ver con nuestro conocimiento de Dios, con las enseñanzas doctrinales que aparecen en estos libros. Entonces, recuerden que las doctrinas bíblicas tienen un desarrollo progresivo, ¿no? Y vienen desde el Antiguo Testamento. Todas estas doctrinas que nosotros conocemos hoy en día, como la doctrina del pecado, como la doctrina de la gracia, la justificación, la doctrina del Espíritu Santo, el aspecto también de la escatología o de la doctrina de las cosas finales. Todo trae un desarrollo progresivo, ¿verdad? Que comienza desde el libro de Génesis, ¿no? Y esas doctrinas se van desarrollando en la medida en que se va estableciendo la revelación bíblica, pero tienen un perfecto cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Es donde adquieren su eh, más alto nivel o se desarrollan plenamente. Así que siempre que estudiamos el Nuevo Testamento, estudiamos estas doctrinas, tenemos que considerar el desarrollo de cada una de estas doctrinas a lo largo también del Antiguo Testamento, el trasfondo
de esta, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos el pecado, la doctrina del pecado, ¿no? Todo lo que nos dice el Evangelio y nos enseñan las cartas sobre lo que es el pecado, el propósito de redención de Dios. Todo eso tenemos que verlo a la luz del trasfondo del Antiguo Testamento. Así que es importante entonces considerar, ¿no?, el desarrollo progresivo de las doctrinas, ¿no? Y el estudio de estos libros, hermanos, nos ayuda a, como les he reiterado, a estar bien fundamentado en la revelación escritural, ¿no?, que es, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces nosotros como wesleyanos no nos movemos mucho por el asunto emocional, ¿no? Como distingue hoy en día a ciertas denominaciones, ciertos grupos carismáticos, nosotros nos movemos fundamentalmente por lo que la palabra de Dios nos establece, nos enseña, ¿verdad? Así que la escritura tiene preeminencia para nosotros, ¿no? Como decía Wesley, ¿no? Decía ser el hombre de un solo libro, ¿no? Así nosotros, hermanos, tenemos en gran consideración a las escrituras y por eso entonces estudiamos con mucho detenimiento, ¿verdad? Cada una de las partes de las escrituras, se los hemos incluido en nuestro programa de estudio, ¿verdad?, en nuestro currículum de estudios, el estudio de cada uno de los libros de la Biblia, ¿no?, a través de los diferentes cursos. Así que, hermanos, nos debemos considerar privilegiados, ¿no?, nosotros como wesleyanos y ustedes con su herencia, ¿no?, eh, que tienen, sus artículos de fe que me los hicieron llegar por allí, su doctrina y nosotros también con nuestros artículos de fe que tienen esa raíz, esa misma herencia wesleyana, considerarnos muy privilegiados, ¿no?, por el marco doctrinal y denominacional que tenemos, ¿no? Así que cada día debemos prepararnos más en el conocimiento de la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios en nuestras manos, ¿no? Y que esa palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos use para que esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, pueda llegar a este mundo en el cual estamos. Y también me parece interesante destacar, hermanos, en el libro de Hechos se ve dentro de esa dinámica de la iglesia lo que es el interés de los primeros cristianos por las necesidades del prójimo, ¿no?, las necesidades materiales del prójimo, no solamente por lo espiritual, sino por lo material. Y eso es algo que, por supuesto, nos caracteriza tanto a ustedes como a nosotros, ¿no? Lo que es ese interés por mitigar las necesidades del prójimo, ¿no? Que Dios nos llamó, Dios nos estableció, hermanos, en el contexto de las denominaciones, ¿no? Nos estableció Dios con esas características tan lindas, ¿no? De dedicarnos a la compasión, dedicarnos a hacer el bien, dedicarnos a la transformación de la sociedad. Y esos son patrones bíblicos. Y en el libro de Hechos nosotros vemos esa vida de la iglesia, esa atención a los pobres, ¿no? Esa comunión que vemos allí de bienes donde compartían, ¿no? Unos con otros sus bienes y no había necesidad, ¿no? Ninguno estaba en necesidad extrema en aquellos días porque la iglesia se ocupaba de mitigar esas necesidades, ¿no? Pero también vemos este asunto tan importante de la compasión, de la entrega, del servicio, tan importante para el ministerio, ¿no?
para llevar adelante la misión. Cuando nosotros tocamos al ser humano con la compasión, cuando podemos hacer llegar un plato de comida, podemos mitigar el hambre y la sed y podemos vestir al desnudo, ¿verdad? Estamos siguiendo el ejemplo de nuestro maestro allí en los evangelios, pero estamos siguiendo también el ejemplo de los primeros cristianos, cómo ellos vivieron, cómo ellos encarnaron, ¿no?, la fe. Así que sigamos adelante, hermanos, y sigamos permitiendo que esa actividad del Espíritu Santo que él desarrolló a través de los primeros cristianos, ¿verdad?, de aquellas primeras generaciones, también en el día de hoy, con diferentes desafíos, con contextos muy diferentes, Dios nos siga usando a nosotros para la transformación de la sociedad. Que seamos, cada uno de ustedes va a ir con el favor de Dios a un lugar diferente, a un contexto diferente, y se le va a presentar el desafío de poder hacer pertinente el mensaje del Evangelio a su contexto, ¿no? Así que están recibiendo herramientas diferentes, ayudas, eh, a través de todos estos cursos, herramientas útiles para ustedes hacer el ministerio, ¿no? Así que no se trata solamente de conocimiento, es importante el conocimiento que estamos recibiendo, pero también, hermanos, es sumamente importante seguir el modelo, ¿no? Y ese modelo que hemos visto allí en esta sección de las Escrituras, tanto en la persona de Jesús, que lo vamos a ver más detalladamente, y diría que en una forma más especial cuando estudiemos en cada uno de los evangelios, ¿no?, la persona de Jesús a través de las exposiciones que ustedes van a hacer y también la actividad de la iglesia en el libro de Hechos, que hay algunas exposiciones también acerca de esto. Entonces, es importante, hermanos, seguir el modelo, la imitación del modelo, ¿no?, que tenemos allí en las Escrituras, para que Dios cada día pueda usarnos de una manera más eficaz. Y cada día seguir también aquel ejemplo de comunión de los primeros cristianos, ¿no? Como dice que cada día perseveraban en la oración, ¿no?, en la oración, en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y entonces, más que organización, se trata de que cada uno de nosotros pueda atender a ese llamado de Dios, a la intimidad, a la comunión, a la perseverancia, ¿no?, en la fe. Así que les animo, mis hermanos, a cada día sigan leyendo los materiales de este curso y a través de sus asignaciones sigan aprendiendo. Ahora tenemos un trabajo muy importante, quiero cerrar con esto, que es el trabajo del ensayo, ¿no? Es una tarea formativa, ¿no?, para que podamos reflexionar sobre la importancia de enseñar la verdad, ¿no? La verdad en el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿no? Entonces tenemos ahí el modelo de Jesús y el modelo de los cristianos primitivos, ¿no?, cómo a pesar de todos los desafíos ellos pudieron enseñar la verdad en un mundo que estaba lleno de equivocaciones, ¿no?, en cuanto al conocimiento, en cuanto a la fe. Ellos pudieron enseñar la verdad también a pesar del desafío de la persecución que les conminaba, les presionaba para callar, pero ellos pudieron enseñar la verdad, ¿no?, en medio de ese mundo eh, tan adverso, ¿no? Así que esta tarea del ensayo, hermanos, es muy importante. Háganla en sus propias palabras. Recuerden que es un ensayo personal, eh, y guíense por lo que el Señor ponga en su corazón, ¿no?, acerca de este tema tan importante. No importa que allí en el ensayo puedan plasmar sus puntos de vista. Recuerden que es personal.
también sus emociones o reacciones con respecto a algún evento significativo, poner tal vez alguna anécdota, alguna historia que le ha sucedido en relación a su ministerio. Todo eso es válido, ¿no? Allí dentro de la estructura del ensayo, del contenido del ensayo. Uno aprende mucho con las tareas, mis hermanos. Así que debemos hacer las tareas no solamente por el hecho de cumplir, ¿no? Académicamente, sino también por la razón formativa, cómo nos ayudan estas tareas a formarnos, ¿no? Así que cualquier orientación que necesiten sobre la elaboración del ensayo, háganme saber, puedo ayudarlos, ¿no? Y también les sigo animando ahora que estamos ya concluyendo la clase a preparar su exposición. Recuerden que tenemos un material sencillo sobre el cual basarnos, pero que también hay unos criterios de evaluación que deben de considerar, así que no aparten su atención de la programación del curso. Ese documento es importante, allí están especificados los criterios de evaluación de las tareas y deben tomarlo en cuenta tanto para la extensión de los trabajos como para otros aspectos importantes que se deben incluir, ¿no?, en la elaboración de cada tarea. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, les hago llegar ahora la clase, les deseo un lindo día en sus actividades, tanto allí en la escuela como los hermanos que están por fuera, que Dios les bendiga en gran manera en este día. Y seguimos adelante con nuestro curso. Bendiciones. Amén, bendiciones, mi hermano.